Graciano, un gusto volver a verte. Ah, sí, todo mío, un placer. Hoy estaremos con usted, doctor. Es la conferencia, digamos, de cierre de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. La verdad es un gusto para mí tenerlo aquí dentro, digamos, de este curso y sobre todo, pues, este día tan importante. Voy a leer el currículum breve del doctor Andrés Orn Morgenstern, que es arquitecto por la Universidad Austral de Chile y maestro of Arts in Architecture de la Kunstakademie de Düsseldorf, de Alemania, graduado con distinción máxima por el profesor Max Dudler, académico del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes e investigador del Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos de la Universidad Austral de Chile. Es doctor también en Ciencias Humanas, mención en Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile. Sus investigaciones y líneas de trabajo se desarrollan en torno al diseño contextual y a las arquitecturas locales, el patrimonio arquitectónico y la teoría en arquitectura, contribuyendo a la comprensión contemporánea de los acontecimientos arquitectónicos derivados de los procesos de conquista, colonización y ocupación del territorio en el sur del Chile. En su actividad profesional ha desarrollado proyectos de equipamiento cultural, equipamiento educacional, edificios corporativos y viviendas colectivas, destacando el primer premio en el segundo concurso nacional de arquitectura y eficiencia energética en vivienda social en el 2008, la selección del proyecto Casa Patio en la muestra nacional en la 17ª Bienal de Arquitectura de Chile de 2010 y la exhibición de parte de su obra en exposiciones colectivas en Chile y en Alemania. Doctor, sin más preámbulos, le agradezco mucho su presencia aquí entre nosotros y le dejo la palabra para esta que será, yo creo, una muy buena forma de cerrar el curso. Gracias. Gracias, Graciano. En primer lugar, agradecerte a ti por la invitación a participar de este curso, también a Octavio Figueroa, que participó de la organización de esta jornada. Por cierto, a todo el Laboratorio de Vivienda Colectiva Contemporánea y a la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara, que me dan esta posibilidad de poder compartir en parte mi trabajo. Y por cierto, a todos ustedes que están aquí presentes. Sin más, voy a aprovechar de compartir mi pantalla para empezar a... Como bien lo mencionaba el profesor Graziano, lo que leyó es parte de mis actividades académicas del ámbito de la investigación. No obstante, soy una persona que tiene una experiencia de 16 años haciendo taller de proyectos de arquitectura, y parte de lo que les quiero relatar el día de hoy tiene que ver justamente con esa experiencia, con esos debates en el tiempo, con los cuestionamientos o la incertidumbre que se ha producido en todo este largo periodo, y también parte de algunas conclusiones que hemos podido obtener dentro de ese proceso. Para contextualizar un poco mi trabajo, por cierto, porque estamos también en hemisferios distintos, no solamente en países distintos, sino que en hemisferios distintos. Yo habito aproximadamente en los 40 grados de latitud sur de América, en la ciudad de Valdivia. En la parte, en la imagen superior que ustedes ven, es básicamente el lado norte de la región que yo habito. Es un valle muy extenso entre cordillera y mar. Y en la parte sur de la región que yo habito, hay una depresión intermedia, y donde la cordillera de los Andes empieza a migrar en transformarse en una cantidad de archipiélagos distinto a lo que veíamos en las zonas más meridionales del país. Valdivia es una ciudad que tiene de vida fundacional hispánica más de 500 años, fundada por Pedro de Valdivia. El punto rojo al medio en la imagen inferior es el lugar donde está el edificio en el cual yo trabajo, que es de la imagen inferior de la derecha. Así que es un paisaje distinto, es un paisaje extremadamente fluvial y de navegación.
y nuestro quehacer se desenvuelve en parte en este territorio. Junto con ello también quisiese transmitirles que, por cierto, si bien estoy transmitiendo esta información, no trabajo solo, no trabajo aislado, somos seres sociales y colectivos, por tanto también parte de este proceso ha sido gracias al trabajo en equipo junto con los colegas, los debates y las discusiones y las reflexiones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Así que este mensaje vale como una cita y una referencia también a toda la contribución y aporte y colaboración que han hecho para estar aquí y tener este tipo de reflexiones. Y si lo quisiésemos poner en términos arquitectónicos, materiales, esto es una muestra de parte de las arquitecturas que en un contexto semi-urbano observo diariamente. En el deambular, en ir de una ciudad a la otra, aparecen este tipo de expresiones materiales, arquitectónicas y que empiezan también a moldear un tipo de carácter y una forma de apropiación que vamos a ir tratando de revisar a lo largo de esta presentación. Por cierto, también es importante destacar que esto no trata de generar una teoría respecto de lo que vemos, sino que es una constatación de los hechos, las reflexiones que hemos tenido al respecto de estos hechos constatados de forma empírica. En lo personal, desde el último tiempo a esta parte he entrado en debate respecto de lo que significa el exceso de teorización en arquitectura y las formas de exponer y argumentar las cosas vistas. Así que en parte esta presentación se ha ido como ajustando por ese debate interno en la reflexión para transformarlo en cosas muy concretas de las maneras que lo hemos visto, las maneras que lo hemos aproximado a estos fenómenos y que de alguna manera pudiese servir, y es lo que esperaría también para tener un grado de comparación respecto de las cosas que ustedes pueden observar en el propio lugar donde residen y habitan. Y esta es una premisa que de alguna manera ha cruzado parte de mi trabajo, que tiene que ver a la invitación del profesor Graziano respecto de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Una de las cosas que al recibir esa invitación resonó en mí de forma más elocuente tenía que ver con la dimensión de lo doméstico. ¿Y dónde podemos construir esas dimensiones de lo doméstico? ¿Cómo podemos, quizás de una manera arquitectónica y metodológica, quitarle únicamente las condiciones de cotidianeidad y de recurrencia, que a veces las dejamos pasar de largo, pero que pudiésemos, atendiendo a ellas mismas, observándolas, encontrar otras dimensiones que son trascendentes, que pueden estar dentro de ellas, que no se manifiestan tan elocuentemente, no obstante están ahí. Y será parte de la forma de aproximarse, las atenciones a determinados elementos que nos permitirá poder reunir otro grupo de informaciones que no sea modificar ni alterar esa realidad observada, sino que sea tratar de acceder a grados de profundidad mucho más sustanciosos respecto de lo que ahí acontece desde el punto de vista tanto social como arquitectural. Por cierto, eso no es una reflexión aislada, sino que desde una parte y considerando el materialismo histórico, tiene que ver con esa cita de Walter Benjamin, por ejemplo, respecto a lo que significa acercarse al propio pasado o acercarse a algo. Él lo coloca en estas condiciones de una persona que cava, en términos de que la forma de acceder a determinada información tiene que ver con un proceso que se da en el tiempo y que además tiene que ser permanente y continuo y que demanda un grado de esfuerzo. Y solo detrás de ello podrán estar lo que él menciona, esta idea de los auténticos valores escondidos. Y desde una dimensión fenomenológica, en el caso de la cita de Gastón Bachelard, esta noción respecto de que por muy precario o de falta de expresiones materiales sustanciales,
en este caso de la vivienda humilde o la vivienda más pobre, pudiese haber un grado de belleza inmanente en ella, que según quienes observen pudiésemos tratar de también acercarnos a esa belleza y tratar de poder construir una aproximación adecuada a ella. Esto, por cierto, y quizás según los ejemplos que vamos a ver durante esta presentación, no tiene en ningún caso construir una apología respecto de la pobreza, sino que, no obstante, tratar de que, entendiendo que hay dimensiones de vulnerabilidad, por ejemplo, en algunos grados de las familias en las cuales vamos a observar y ver los trabajos, también tiene que ver con poder mirar un poco más allá, quitar el sesgo respecto de la pobreza y la vulnerabilidad para ver cómo personas han sido capaces de modelar fenómenos arquitectónicos que lo hacen con los materiales que tienen a la mano, con los reciclajes y con adaptaciones que muchas veces eh, exudan creatividad, a veces una creatividad profesional más allá de la que pudiésemos observar en estudios de arquitectura. Ese panorama, punto de vista de una dimensión material de los fenómenos, pero al mismo tiempo fenomenológica, se cruza con estas otras variables que tienen que ver con condiciones del ámbito contemporáneo. Asumir un poco en el laboratorio en el cual ustedes están insertos, ¿no? Una es la idea de lo global, ¿cierto? De la cual no pudiésemos sustraernos. García Canclini, Enrique Dussel o Jean-François Lyotard son parte de los autores que han modelado parte de esta discusión. Lo universal como un concepto trascendente. Paul Ricoeur, Kenneth Frampton, Christian Fernández Cox o Marina Weissman pudiesen ser parte de los autores, no son los únicos, por cierto, pero los que hemos podido consultar y trabajar respecto a esta idea de lo universal y cómo, en palabras de ellos, las distintas comunidades, distintas localidades pueden participar en un discurso universal. Que no quiere decir que estos sean sabios aislados en determinado lugar, sino que tienen la posibilidad de sintonizar con una dimensión y una preocupación universal. Y por otro lado, de forma opuesta, estaría la condición y el concepto de singular. Jean Baudrillard y Jean Nouvel en los objetos singulares en el texto, hablan de eso, pero también está Gilles Deleuze y Félix Guattari como filósofo y psiquiatra, y también Juhani Pallasmaa, quienes han avanzado en poder caracterizar o donde identificar elementos de singularidad, ahora en particular dentro de la arquitectura. Estos elementos centrales se debaten en dos cosas, en dos columnas laterales que ustedes pueden ver, que tienen que ver, por un lado, con las dinámicas socioculturales contemporáneas, que están ahí, tiene que ver con la crisis de representación, todo lo que está asociado al giro cultural de la década del 60 y el 70, que ha llegado hasta el día de hoy, la identidad y la pertenencia, cómo los discursos globales y maximalistas ya no tienen un grado de aceptación total. Para ello podemos ver todas las crisis de representación política que se dan en todo el orden global, en distintas escalas, con distintas temáticas, pero tiene que ver un poco con lo mismo. Y después cómo aquellas cosas también tienen que ver con una permeabilidad respecto de las demandas locales. Eso sería base, como pensar que hay también unas demandas que no son extrapolables entre cuestiones conocidas por un lado y que puedan ser trasladadas a un distinto escenario, sino que en realidad es poder construir una condición mucho más pertinente y adecuada respecto de unas demandas que no necesariamente son homologables a unas demandas generales. Y por el otro lado, están las cuestiones más disciplinares, la preocupación respecto a lo medioambiental, lo normativo, lo arquitectónico propiamente tal, lo tecnológico y la sostenibilidad, como unas de ellas, ¿no? Todos estos escenarios, eso es lo que un poco han modelado parte de la preocupación del trabajo respecto hacia dónde va la dimensión de arquitectura y sobre todo también cómo, leyendo a Juhani Pallasmaa, todas las dinámicas y las pedagogías de la arquitectura han entrado en crisis al final del siglo XX e inicios del XXI respecto del advenimiento de las tecnologías y cómo no han habido quizás todavía esfuerzos sostenidos de transformar las dinámicas pedagógicas y didácticas proyectuales de una forma mucho más sostenida para tratar de dar cabida a todo este tipo de escenarios y demandas. Pero para poder hacer aquello tiene que ver con una disposición y esa disposición parte por
tener una convicción de que el cambio de la mirada permite generar nuevas valoraciones de entornos arquitectónicos y urbanos conocidos. No obstante conocido, no necesariamente la respuesta y la información presente ya es total, amplia y completa. Pero volver a mirar lo de siempre reviste también de un esfuerzo, tanto de la disposición como del procesamiento intelectual que conlleva, no menor. Entonces lo coloco de esta forma porque tiene que ver también con una forma de mirar y de observar. Así podemos encontrar ya a mediados de la década del 40 en Uruguay el grabado de Joaquín Torres García, que es América Invertida. Por cierto, a usted esto le genera otra dimensión, estamos hablando del hemisferio, esta tiene que ver con una condición del hemisferio sur de América y cómo por convenciones cartográficas siempre esta dimensión del sur quedó por debajo, ¿no? La mirada del globo terráqueo, el sur es algo que está debajo, ¿no? Y en esta reflexión que hace que es parte del el paradigma de la Escuela del Sur, de Joaquín Torres García, construye este grabado con invertir la polaridad y donde él declara que ahora nuestro norte es el sur, de una forma de poder cambiar la orientación y la recursividad de la historia para tratar de poder volver a ver las cosas de una forma más pertinente y situada en un determinado lugar. Y la imagen de la derecha tiene que ver con una captura propia, también en contextos urbanos de extremada demanda por suelo construible, también puede haber personas que se manifiestan en contra de aquello. Si bien lo habitual sería ver carteles que digan se vende, también puede haber el gesto contrario de no vender. Lo anterior invita a algo que tiene que ver con justamente aproximarse y tratar de comprender que cada una de las cosas que pudiésemos ver que tienen algún grado de impacto en nosotros, ya sea por el asombro, el gusto, ya sea estético o morfológico del mismo o algún otro factor, esos elementos por sí solos no conllevan transformaciones significativas. No obstante, en ellos mismos se puede encontrar condiciones de mundo o, en realidad, dicho de esta manera, por los elementos de mundo que traducen esos objetos. ¿Qué hay detrás de esos objetos? ¿Qué hay detrás de esa materia que pudiese tener que ver con las personas, la sociedad y la cultura en lo cual esos objetos están? La pregunta no parece banal, no obstante, el cómo acercarse y buscar respuestas respecto de esto es lo que demanda el mayor desafío. Esto es parte del escenario en el cual quiero instalar parte de esta presentación respecto de los elementos que motivan todas estas reflexiones. ¿Por qué llegamos a este punto? Desde el trabajo propio. Y una de las primeras condiciones tiene que ver con poder tener una disposición metodológica e intelectual de amplitud del mundo. Eso quiere decir que en realidad hay muchas más cosas en el mundo que conocemos. Sea este el mundo habitual, sea el mundo cotidiano, no obstante, todo ello, vuelto a mirar, vuelto a observar con un grado de acuciosidad y de curiosidad predispuesta, pudiesen aparecer otras expresiones. Lo que vamos a ver a continuación es parte de un ejercicio académico con estudiantes de segundo año de arquitectura, ya un determinado fenómeno, poder observar cosas. Voy a ir colocando distintos ejemplos, vamos a hacerlo en cuatro partes. Las voy relatando de forma no tan extensa para que pudiésemos ver las imágenes, poder observar y reflexionar respecto de ellas, y voy a ir dando algunos antecedentes respecto a este proceso. Todas ellas no son cronológicas, sino que tienen que ver con un panorama general, cuestiones que nos han interesado, y quizás las cosas que hemos visto, y quizás ustedes podrán también al final de la presentación comentarme algunas cosas que quizás nosotros no hemos podido observar también de esto mismo que tenemos en este momento. Una de las primeras cosas desde el punto de vista metodológico cuando hacemos con los estudiantes, si bien acordamos algunas nociones generales respecto del tema que vamos a tratar,
no les damos ni el tema completo, ni tampoco la orientación de lo que tienen que ir a buscar, sino que les pedimos que salgan a un determinado lugar y busquen fenómenos y experiencias arquitectónicas que les parezcan significativas para ellos y ellas, desde el punto de vista de la experiencia personal. Entonces lo que hacen simplemente es traernos evidencias de cosas que hay ahí, ¿no? Y una de las primeras evidencias tiene que ver primero con hacer fotografías, registro de los elementos, poder acercarse a este proceso. Esto lo hacemos acompañado de un cientista social, pero que al mismo tiempo no solamente tiene que ver con quedarse con la captura de un determinado grupo de imágenes, sino que la invitación en una siguiente etapa es a dibujar cada uno de los elementos que se producen en ese lugar, en ese terreno. Así podemos ver incluso en la imagen de la derecha que no solamente está la planimetría de la vivienda con sus objetos inmobiliarios, sino que también está dibujado el patio, con cada uno de los objetos que tiene el patio, con cada una de las huellas que los elementos circundantes, las personas que ahí transitan, tienen, y todos esos elementos están reflejados en el mentor, al punto de que llegan algunos casos, como por ejemplo en las imágenes inferiores de la derecha, donde hay un sistema bastante artesanal, pero inventado por ellos, respecto del reciclaje de algunas aguas grises para generar un reaprovechamiento de la lavadora de ropa. Un ejemplo distinto, pero asociado difiere un poco de envergadura o carácter, pero tiene que ver con nuevamente una vivienda y vemos todos los elementos que están alrededor, en el patio, las bodegas, el granero, al mismo tiempo las melgas de plantaciones de hortalizas para abastecimiento personal y familiar. Todos esos elementos los vamos viendo en este lugar. Otro escenario donde también dos mujeres, una madre soltera junto con su hija, crían gallinas y venden huevos y hacen todas otras gestiones y todos esos elementos, de alguna manera tratamos de representarlo en esta planimetría, que es una planimetría saturada de información, pero entendiendo que esa saturación de información o mayor precisión de contenido tiene que ver también con ir observando lo que ahí acontece. Quizás se pudieron dar cuenta que esta planimetría está dibujada a mano, no en computador, porque tiene que ver también con una preocupación de parte nuestra respecto del tiempo de dedicación y lo que papalasma sería esta triple memoria respecto de que hay tanto una memoria en el recuerdo, pero también está una memoria física y también está una memoria corporal respecto de cómo dibujo y cuánto dibujo. Y en esa forma de extender el tiempo de atención respecto a un dibujo, creemos que también hay una posibilidad metodológica para poder tener observaciones mucho más densas y complejas respecto de lo que ahí acontece. Otro escenario, también lo mismo, lo que se ve en el... ¿Me confirma si se puede ver el cursor en la presentación? Sí se ve. Gracias. En esta era una familia y el señor que no revestía mucho mayor complejidad la vivienda que estábamos observando, no obstante, en el diálogo y en la entrevista de los y las estudiantes con ellos, con este grupo familiar, pueden darse cuenta de que él tenía una pequeña embarcación, esa embarcación estaba relacionada con el curso del río que estaba ahí y el señor lo que se dedicaba era extraer restos de árboles del fondo del río para transformarlo en leña, para hacer calefacción. Entonces la vivienda ya no solamente son los objetos materiales al interior de la vivienda, sino que se extendía a estos elementos adicionales que tienen que ver con una dimensión mucho más compleja del habitar y no tan casuístico respecto de los objetos de vivienda, sino que entendiendo que pudiese haber unas dimensiones mucho más amplias de cómo la vivienda pudiese ser o cuáles son los fenómenos. Así como también esta señora que su actividad de generación de ingresos de recursos tiene que ver con la extracción y secado de algas marinas. Entonces, la vivienda que podemos ver en un determinado sector ya se extiende y tiene que ver con estas rocas en las cuales ella dejaba estas algas secarse a la incidencia solar para después procesarla, almacenarla y llevarla a un determinado lugar. La vivienda ya no es, por cierto, entonces,
de parte nuestra ese pequeño objeto material, sino que tenía que ver con esta intención mayor y con las actividades que ahí acontecen. Lo mismo, esta otra familia que vive en una isla. En esa familia, la actividad laboral de dos personas ya de avanzada edad tenía que ver con la generación de carbón, de leña, y la observación respecto de que había un lugar donde se generaba una hoguera en la cual se dejaban arder los troncos de madera para poder producir el carbón. Dentro de eso, entonces aquí un primer acercamiento a un proyecto es que ya no el proyecto ya no tiene que ver necesariamente con la vivienda o mejorar los conforts respecto a la vivienda, sino que ya había una preocupación a través de esa observación de lo que era relevante, era justamente poner atención y gestión respecto del tiempo de producción de ese carbono, lo cual se daba en 4 días permanentes, en los cuales la persona que gestionaba esto tenía que tener atención 24 horas, porque comprenderán una cantidad de troncos de madera ardiendo en cualquier momento. Si yo no tengo el control permanente de eso, puede extenderse el fuego y puede quemar lugares que yo no quiero que se quemen. Entonces había una preocupación y el proyecto nace de esa situación. También hay otra actividad marina que tiene que ver con la recolección de otro tipo de algas, en las cuales se da exactamente lo mismo en la extensión respecto de otro elemento. Y ahí también había escenarios respecto de la gestión, la provisión, el almacenamiento de estas algas y cómo se daba todo ese proceso. Y la estudiante en este caso observó que en un determinado cobertizo las personas colocaban esas algas en ese lugar. Entonces, para reformular o pensar un proyecto en estas características, con esa pertinencia, el proyecto también consideraba ese cobertizo y le daba cabida a esa actividad de una forma arquitectónica, tratando de observar los elementos y los requerimientos programáticos del interior, y ese cobertizo era finalmente la voluntad del proyecto desde el punto de vista de su estrategia formal. Lo segundo que les queremos comentar tiene que ver con esta noción de las metáforas del mundo, tiene que ver con una aproximación metafórica del mismo, entendiendo que las metáforas del hábitat, en tanto metáforas, también serían metáforas arquitectónicas. ¿Por qué? Tenemos la posibilidad de acceder al ensayo de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, del año 51, respecto de que habla de esta materia. Lo mismo, Poéticamente habita el hombre, también ensayo de Heidegger en el año 54, o más contemporáneamente, eh, Pensar la arquitectura, de Peter Sumter, o La mano que piensa, de Juhani Pallasmaa. Son todos libros que de alguna manera permiten acercarse y comprender de que las posibilidades metafóricas en el habitar también devienen en una posibilidad arquitectónica. ¿Cómo hemos hecho esto? De punto de vista de una preocupación, hemos organizado, tratado de organizar, esto es simplemente parte de la proposición, porque puede tener todavía elementos a afinar. Pero parecía siempre, cuando hablábamos del tema de invitar a los estudiantes a pensar un proyecto de vivienda, los antecedentes nos parecían, llegaban en distinto orden, en distinta magnitud. Teníamos estudiantes que hablaban de unos asuntos y otros estudiantes que hablaban de otros asuntos y que nos costaba ponernos en diálogo. Y que además estaban recubiertos de la cotidianidad, por cierto. Entonces, siempre se veían lugares de habitación y de dormitorio donde hay dormitorios de recámara y no nos escapábamos de eso en términos de lo metafórico. Para poder reorganizar esto, y considerando la experiencia previa, encontramos que habían 5 conceptos que organizarían todas las dimensiones de un hábitat doméstico sin necesariamente tener que clasificarlas en términos funcionales y programáticos. Estarían los espacios de la afuera, serían todos los jardines, patios, exteriores o elementos que pueden estar al interior de una vivienda, pero que tienen que ver con actividades del exterior. Los espacios del sueño como una dimensión metafórica respecto a lo que significaba el dormir.
Los espacios de vigilia serían todos los lugares que son de transición, los salones, los pasillos, los comedores, las salas u otros. Los espacios del fuego como condición material respecto de actividades como la hoguera, el fogón, la cocina, ahumadores u otros, o los espacios del agua, serían todos los servicios, los sanitarios, baños, bebederos, lavaderos u otros. Y mi invitación es como que cada uno de ustedes pudiese pensar dónde ha visto un espacio de estas características, cómo pudiese volver a conectar con unas dimensiones más metafóricas respecto de los usos y no asumir necesariamente que la vivienda, en tanto espacio, es unos espacios extremadamente funcionales. Porque puede ser también dentro de eso poder considerar que hay una dimensión metafórica que cualquiera de nosotros pudiese tener y eso pudiese ser también asignado o trabajado desde la arquitectura. Poéticamente habita el hombre. Y esos espacios se organizan también, y ahí estas son parte de algunas evidencias respecto a lo que significarían los espacios del afuera. Son dos trabajos distintos. Y la invitación es a ver esto de forma metafórica y abstracta, no necesariamente con los objetos, sino que es lo que significan la interpelación a cada uno de ustedes respecto de la imagen poética que cualquiera de estas capturas pudiese tener. Los espacios del sueño. ¿Qué significa un espacio del sueño? ¿O cómo capturo que hay un espacio del sueño? Que quizás no es la misma vivienda, o sea, no es el mismo recinto todo el día, porque en la medida que el gesto y la actividad humana se predispone al sueño, quizás ese espacio también modifica y altera espacial y metafóricamente. Y es tratar de buscar eso. Primero como evidencias. Los espacios de vigilia, los elementos de transición que vendrían a ser. Los espacios del fuego. Si mal no recuerdo, claro. Como verán, en ninguna de estas hay una llama ardiendo. Por tanto, sería cómo encontrar, pero sí tenemos crepitar, sí tenemos elementos que nos referirían metafóricamente a un espacio de fuego, pero no necesariamente para poder tener un espacio de fuego hay que ver fuego. Esa sería la invitación metafórica a considerar estos recintos. Y los espacios del agua. ¿Dónde se manifiesta el agua? ¿Cuáles son los distintos estados que esta agua tiene? No solamente desde el punto de vista material, sino que también arquitectónico. Son parte de una proposición únicamente, digo, es una proposición, pongo bastante hincapié en eso, que no se da como un modelo completo y resuelto, sino que es una primera tentativa respecto de poder ir avanzando en estas materias y poder tener una comprensión, como decía, mucho más de fenómenos y situada respecto de estos eventos. La pregunta, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Con un trabajo colectivo de búsqueda de esta información, pero también de exponerla al grupo de estudiantes, lo que hacemos en términos de una votación bien democrática es cuál es la imagen que produce un grado de estupefacción, de asombro, algo que sabemos que genera en nosotros un gusto, una preferencia, pero no necesariamente podemos nombrarla. Para ello, lo que hacemos es simplemente extraer esa fotografía y tratar que con la fotografía, esa fotografía nos hable de una idea, de un concepto, que refiera también a esa condición metafórica. Entonces, ya no tenemos necesariamente ya no tenemos un recinto en particular, sino que ahora tenemos una imagen y esa imagen evoca un determinado concepto. Este concepto, lo que muestro en pantalla es el concepto más terminado, más elaborado, que pasó por distintas pruebas, ensayos y, 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 y sociabilización dentro del mismo grupo de trabajo. No obstante, esto es una brisna. ¿Qué es una brisna? Y metafóricamente, ¿hacia dónde nos puede llevar arquitectónicamente una idea como brisna? Entendiendo que esa brisna es algo que viene de un espacio doméstico observado. Algo que se estriba.
o algo que se transforma en abismal. ¿Cómo podemos después llevar este concepto, que puede ser sugerente, pero al mismo tiempo generar determinados grados de incertidumbre respecto de algo, podemos transformarlo arquitectónicamente? Lo siguiente que hacemos con el grupo es que ahora, teniendo una imagen, teniendo este concepto, esta palabra, esta metáfora, construya un boceto, un croquis, un dibujo que le refiera a un espacio que hable de esto mismo, ¿no? Es el siguiente momento del trabajo. Hablar de ese espacio es un poco muy similar a lo que tiempo atrás hizo el arquitecto finlandés Reina Pitilli y también Álvar Aalto de forma separada, en términos de dar la posibilidad de que los bocetos y la idea sea un elemento desplegable en la arquitectura, que esté asociado a una condición sensorial de la misma y tratar de con ello limitar las condiciones racionales de la creación del proyecto de arquitectura. Entonces tratamos de, junto con los estudiantes, de poder liberar esas condiciones materiales y racionales respecto de que estamos haciendo un proyecto de vivienda o un proyecto en particular, sino hay que pensar en la idea conceptual que esto tiene, ¿no? Y en ese particular, entonces aquí ven la imagen, el concepto fosa y el croquis o el boceto que lleva o remite a esa idea, esa fosa, que en parte es un acercamiento respecto de las imágenes, las experiencias personales que cada estudiante tiene respecto de estos conceptos. La veracidad o la idoneidad del concepto tendrá que ver entonces con la posibilidad de transmitir nuevos significados en esa idea. Y luego el ejercicio, esto está extremadamente resumido y acotado por tiempo, pero que después llevan a un desarrollo formal con determinadas características que le permite tratar de ir construyendo de forma bastante consecutiva y procesual cada uno de los pasos y tratando de afinando esa observación. O la umbría, ¿qué significaría una umbría? ¿Cómo llegamos a este concepto, a este esquema y cómo nuevamente con unas determinadas límites en términos del tamaño del proyecto, esto es capaz de poder llevarse arquitectónicamente a algo que trate de mantener ese diálogo y esa correspondencia simbólica con los elementos anteriores. O la idea de unos amantes, cómo esa idea la podemos transformar arquitectónicamente. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es la geometría de esos amantes? Si bien pueden haber muchas otras geometrías, por cierto, respecto de esta construcción. En este caso, la estudiante define que aquella imagen es la que más se acerca a eso que ella observó y trató de conceptualizar. Y luego, el paso siguiente es tratar de llevarlo a la expresión material. Un cuchillo de luz, que es este pequeño haz de luz que queda debajo de cada puerta, en su roce con el piso, a una luz encendida, por debajo de ella aparece un severo, categórico y rasante cuchillo de luz. Como eso, nuevamente, puede ser llevado a una condición arquitectónica. Los ejemplos que vemos en pantalla. Lo siguiente, les doy tiene que estar la idea de lo inmanente. Voy a pasar más rápido en esto, creo que estamos con el tiempo, Graciano, más o menos justo. Sí, faltarían como unos 20 minutos. ¿Quedan unos 20 minutos? Sí. Ok, perfecto. Esta idea de lo inmanente. Este otro ejercicio que también tiene con estas preocupaciones de parte nuestra de poder avanzar en lo que significan las dimensiones de lo doméstico, pero también de lo colectivo o cómo lo doméstico se cruza con lo colectivo y con lo individual. Este ejercicio lo hicimos a razón de otro trabajo que era un levantamiento arquitectónico de unos determinados inmuebles, que tiene algunas características en particular de ella. Hicimos tanto la planimetría, pero también los estudiantes, no sé qué pasó ahí, los estudiantes también generaron unos diagramas respecto de diagramas de nodo con los recintos y su conexión entre ellas.
Ese es el primer antecedente respecto de pensar esto. Bueno, y el desafío sería, bueno, ¿cómo llevar esto a que pudiésemos pensar y asumir un proyecto de arquitectura que fuese un ejercicio formal, exploratorio, pero que no necesariamente tenga que ver con las viviendas que venían como la referencia anterior? Para ello, lo que hicimos fue, ok, el primer estado tenía que ver con conocer la vivienda, al lado izquierdo, la vivienda y sus condiciones de organización. Después de todas las viviendas que conocíamos y sabíamos cuál era el volumen de todos esos recintos, ideamos un volumen mayor que el volumen que en la siguiente columna, el volumen que está trazado en líneas negras, donde sabíamos que cabían todos estos otros volúmenes menores. Y la condición del ejercicio fue que todos los volúmenes menores, que eran los recintos de la vivienda original, tenían que ir hacia los perímetros y los vértices y los planos exteriores del volumen mayor, que se podían cambiar y volver a rotar, se podían acomodar, y todo lo que pasaba entre medio tenía que ver con nuevas conexiones que se adherían como consecuencia de la relación entre el volumen mayor y los volúmenes menores, y tenían que considerar parte de una estrategia coherente dentro de esas operaciones, que se verían en la tercera columna, y posteriormente el ejercicio de ajuste de cada uno de ellos. En amarillo, ustedes verían los recintos que devienen de la vivienda original, y todo lo que son en color café y en blanco serían los recintos que aparecen de esta transición y la búsqueda de conexiones nuevas entre los recintos. Por tanto, los proyectos se amplían en envergadura, pero al mismo tiempo de ampliarse envergadura aparecen nuevos recintos que tienen que ver con la conexión entre los recintos originales del proyecto analizado previamente. ¿Qué queríamos hacer con eso? Es que nos pudiésemos asumir una disposición de trabajo donde lo que conectaba dos recintos de una vivienda ya no era un pasillo o una escalera, sino que eran otros espacios. Y la búsqueda de tratar de encontrar esa geometría que era capaz de conectar estos otros recintos. Luego eso lo dibujamos y atendiendo también a una nueva noción de envergadura, sobre todo, lo llamamos que esta era modelos súper programados. Eso quiere decir que había que saturar de actividades e imaginar muchas actividades dentro de este modelo, tanto en los recintos originales como en los nuevos recintos. Y esas actividades pudiesen tener también un grado de fantasía, o un grado onírico respecto de lo que estaban ahí. Como por ejemplo lo que vemos acá, unos bosques, unos elementos para escalar, así como unas eh, enredaderas, todos elementos, del todo para tratar de simplemente forzar de forma muy consciente lo que sería la imaginación, pero también la proposición de buscar unas expresiones materiales arquitectónicas que estuviesen por fuera de la vivienda, pero que al mismo tiempo no hablasen de una forma de habitar un determinado lugar con unas determinadas características. Ahí lo ven más unos balancines, unos lugares para ejercicio, unas bibliotecas, todo el elemento de corte fantástico, insisto en aquello, en términos de un ejercicio exploratorio para tratar de ampliar esas posibilidades que después los llevamos a otro campo de actuación, pero que en esta etapa significaban para nosotros poder revisar todas estas posibilidades de forma mucho más arquitectónica y mucho más propositiva. Otro ejemplo de lo mismo. Lo que estaría en fondo negro serían todos los recintos que resultaron de la combinación de los originales que estarían en la expresión en tonos de blanco. Eran posibilidades, eran combinaciones, pero lo que volvíamos a insistir tenía que ver con la posibilidad de integrar estas relaciones mucho más colectivas, y finalmente nos parece un resultado donde esa vivienda, que eran viviendas unifamiliares, dentro de ellas guardaban unas condiciones de colectividad que en realidad no eran explícitas, sino que había que tratar de buscarlas, y el método de trabajo proyectual
de alguna manera se trató de acercar a esa dinámica. Y finalmente, esta es la última parte, lo que Graziano expuso en la introducción, que este concurso de arquitectura a nivel nacional en Chile en el año 2008, y que también es parte de mis primeros acercamientos respecto de esto y mis preocupaciones, y que, como verán, siguen estando hasta el día de hoy, y me servía esto como para poder dar un cierre respecto de estas preocupaciones. ¿Qué es lo que había acá? Un desafío que tenía que ver con la vivienda pública patrocinada por el Estado de Chile a través de una modalidad de subsidios, donde distintas familias tienen que postular. Para nosotros siempre fue la preocupación, bueno, el ejercicio permanentemente tiene que ver con hacer una vivienda que habitualmente, o los estudios que nosotros alcanzamos a conocer, tiene que ver con tratar de emular la vivienda aislada, la vivienda de mayores recursos, pero en este caso muy jibarizada y muy reducida. Estábamos hablando de viviendas que eran de 45 o 48 metros cuadrados, pero que tenían una vocación, o los ejercicios que nosotros habíamos conocido, de tratar de que sea una vivienda en apariencia mucho más grande. Y nos parecía que eso era un problema, justamente porque no estaba dando atención respecto de estas otras cosas que aparecían en la experiencia en terreno para observación que nosotros tuvimos para este concurso, que son, por un lado, el uso de espacios intermedios, que no son ni el patio de la vivienda, sino que están en una transición entre la calle y el patio. La posibilidad de que niñas y niños adapten la solera, la acera para sus juegos infantiles, que tiene que ver también con una condición o contratación respecto de reducido espacio. La posibilidad también de adaptar estas viviendas a comercio, o la posibilidad de, en la imagen superior de la derecha, la idea de lo colectivo o la idea de lo integrado respecto de estos recintos. La idea detrás de esto, había también otra idea, otra noción que tiene que ver con el conventillo, esta imagen histórica que está en la parte inferior, o el inquilinato, o las vecindades para el contexto de ustedes, ¿no? En el caso chileno se llaman conventillo, pero que de alguna manera fue parte de una evolución respecto de una tipología arquitectónica de habitar colectivo. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, XIX e inicios del XX, donde en textos, por un lado, el tema del patio común, y por otro lado también la posibilidad de extraer o retirar los elementos de cocina y lavado de los dormitorios propiamente tales. Y la otra imagen que para nosotros fue muy relevante fue esta idea de la planta del palacio en torno al patio de Giorgio Vasari. Dije, bueno, aquí hay unas condiciones arquitectónicas extremadamente sugerentes, en términos tanto de la multiescalaridad del recinto pequeño y el recinto mayor, pero que todos ellos están de alguna manera relacionados en un todo, en términos de la envergadura. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar en el todo. No vamos a pensar en la vivienda, sino que vamos a pensar en el todo, en la complejidad del todo, y cómo eso, detrás de esa complejidad del todo, o pensar o asumir lo colectivo del proyecto, del concurso, aparece como resultado también una vivienda individual para una familia. ¿Y qué es lo que planteamos? Bueno, esto es parte de los ejercicios, estamos hablando, las condiciones tecnológicas y de representación son del año 2008, así que estamos hablando de otros tiempos, en términos tecnológicos también. Entonces, las condiciones de la ley de habitaciones en Chile colocaba lo siguiente: en el caso de la figura 2, para un predio en total tenían que haber una cantidad que no excedía el 20% de superficie en áreas verdes. Entonces, bueno, si vamos a pensar colectivamente, una vivienda que queda al costado de esta área verde va a ser una vivienda extremadamente favorecida, pero una vivienda que queda en el extremo más opuesto va a ser una vivienda poco favorecida respecto de esa dimensión del área verde. Entonces, dijimos, bueno, si vamos a tratar de pensar de esta forma colectiva, vamos a dividir esa área verde en muchas porciones mucho más pequeñas, para que de alguna manera el acercamiento y la relación implícita tanto de la vivienda como de las áreas verdes sea lo más cercana posible.
Y eso es la figura número 3. Luego dijimos, bueno, dentro de todo eso, ¿cómo organizamos la vivienda? Entonces reunimos la figura 4 y la 5 en una grilla, sabiendo que ahí cabían todas las viviendas, e hicimos adaptar en la figura número 6 tanto las viviendas como los patios. Y por eso surge la idea de la casa patio, en términos no de una vivienda unifamiliar, sino que un conjunto de 4 viviendas, que eran 4 familias, en las cuales todas ellas compartían un patio común, pero que no era el patio individual, que estaría en los elementos externos, sino que sería el patio y este patio estaría gestionado, administrado por 4 familias. Esos patios tenían la posibilidad de relacionarse con la calle o relacionarse con otra familia. Esto era un esquema únicamente, pero permitía asumir la posibilidad, por un lado, de incrementalidad de la vivienda básica, que estarían las representaciones en blanco, con los incrementos que serían en amarillos, y además esos incrementos no alteraría ni modificaría la condición de uso de ese patio común, porque asumíamos de que alguna manera esa relación de patio debiese permitir algunos grados de acuerdos y de sociabilización respecto de cómo se gestionaba y se mantenía ese patio. También parte de las imágenes, estamos viendo esas posibilidades en términos de pensar una idea y era una propuesta en términos de cómo volver a construir una dimensión cívica dentro de las viviendas sociales colectivas del país, donde la posibilidad de gestionar un patio entre 4 familias, por cierto, era un desafío, pero al mismo tiempo entendíamos que era la posibilidad de una apuesta respecto de volver a repensar esas relaciones colectivas que estuviese implícito en lo familiar e individual y que pudiese traer conflictos, indudable, pero que de alguna manera el espíritu de la posibilidad del habitar colectivo debiese favorecer la resolución de esos problemas. Y también la posibilidad de que, como esto se da en comités de vivienda, las 4 familias también tuviesen un grado de cercanía y de apego, que eso también pudiese permitir y facilitar esos grados de convivencia y de relaciones respecto a esto, ¿no? Porque en otros casos, la evidencia comparada, a veces dos grupos familiares que vienen del mismo árbol familiar, en un determinado nuevo conjunto, de repente quedaban extremadamente aislados. Entonces no habían metodologías para poder que esas personas pudiesen vivir lo más cerca posible, asumiendo que detrás de una familia también están las redes de apoyo y de sostén para permitir el trabajo familiar o el cuidado de las niñas y los niños o incluso también el cuidado de los adultos mayores que pudiesen tener menores grados de movilidad. Todo eso estaba tratando de plantear este modelo. Y con esto quiero terminar esta exposición, es que parte de esta reflexión es justamente poder permitir que pensar proyectos de arquitectura con una perspectiva cultural y con una identidad redunda necesariamente un desplazamiento y una voluntad de volver a ver lo acontecido, lo que nos desafía a que todas esas categorías preconcebidas respecto de recintos, programas y usos de los espacios domésticos podrían contener mucho más que aquello que expresan y se usan, ¿no? Entonces, en esa posibilidad arquitectónica, eh, en todo lugar hay una condición silente, que la llamamos, la condición silente, la cual alberga elementos eh, extremadamente poderosos y singulares que debiesen denotar mucho sentido respecto al propio habitar, ya sean estos de forma individual o de forma colectiva. No debiese haber una distinción entre uno y el otro, por los ejercicios quizás muy someramente que vivimos hoy día, pudiésemos también discutir respecto de dónde radica lo individual y dónde radica lo colectivo, cómo esas posibilidades están entrelazadas y permiten también una dimensión mucho más sustancial respecto del hábitat. Eh, Creo que obviamente estas cosas ustedes las han reflexionado, es parte de vuestro curso, así que solo esto tenía que ver con una posibilidad de en un contexto distinto, en un hemisferio distinto, como a nosotros estos asuntos arquitectónicos nos han permeado y todas esas expresiones arquitectónicas y materiales que hemos visto en el exterior no han, no han permitido o no han facilitado una reflexión y una adaptación metodológica dentro de la pedagogía y la didáctica que hemos llevado dentro de los cursos.
Le agradezco muchísimo su vuestra atención y termino con esto en términos de que ya quizás lo doméstico, lo cotidiano, lo colectivo son parte de un único concepto, ya sin comas, sin separaciones entre una y la otra. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que todos aquí estarán de acuerdo conmigo que no había mejor forma, digamos, de terminar, ¿no? Por la carga de conceptos, la carga poética que tuvo esta intervención, la verdad. Un poco creo que ah, no fue planeado, ¿sí? Pero esta diapositiva final, digamos, de su presentación, yo creo que puede resumir de una forma como muy ah, 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 precisa, por así decirlo, muchos conceptos que hemos visto, ¿no? De una cierta forma en este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano, donde entre los diferentes conceptos, ¿no? Ligábamos a la dimensión, pues, de lo colectivo, la dimensión de lo individual, la dimensión de lo doméstico, la dimensión de lo común, ¿no? Creo que es muy interesante su acercamiento, ¿no? Al quehacer arquitectónico, que de una cierta forma, aunque tenga, ¿no? Estos referentes, ¿no? Digamos, internacionales como muy importantes y muy presentes, la teoría y crítica de la arquitectura, ¿no? Como los filósofos Deleuze y Guattari o Jean Baudrillard, con esta cuestión, pues, de los sistemas, pues, de los objetos. Es muy interesante cómo se usan y cómo se contextualizan, ¿no? En un contexto como muy, muy particular, ¿no? Cosa que muchas veces, sobre todo, pues, en el tema de la vivienda, pero en general, en el tema de la construcción de la ciudad, ya no hacemos, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan acelerado, tan genérico, donde la arquitectura muchas veces ya no responde a un tema cultural, no responde a un tema social de un dado lugar, sino es copia y copia y copia y copia, por así decirlo, crítica de un modelo capitalista, pues que se mueve y que nos come, ¿no? A cambio, creo que el poder fijarse en estos detalles, ¿no? Que al final hemos visto que ya no son detalles, porque son la parte importante como del razonamiento, en esos matices, ¿no? ¿Se vende? No se vende. O sea, ver la visión, digamos, al revés, es lo que realmente puede enriquecer nuestro discurso arquitectónico y en el caso, pues, ligado a la vivienda, perdón, puede dar valor al proyecto. O sea, un proyecto que no sea de una vivienda genérica, sino más bien que sea de una vivienda que responda a unas tradiciones, que responda a una cultura, que responda a un tema climático, que responda, pues, a una forma de vivir. Y es por eso que creo que es muy interesante y sugerente la, 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 la la familia, por así decirlo, de concepto que nos presentó. Muchas veces estamos acostumbrados, para no decir siempre, ¿no? A definir los espacios en función de la función, ¿no? Aquí es el dormitorio, aquí es la cocina, aquí es la sala, aquí es el comedor, aquí es el patio, aquí es esto, aquí es el otro. Y muchas veces nosotros mismos nos acotamos las posibilidades espaciales, ¿no? De lo que realmente luego pudiera suceder en esos espacios. Por lo tanto, nosotros aquí en el curso, de una forma así fácil, ¿no? Categorizamos los espacios como determinados, indeterminados, complementarios, entonces no hablando directamente pues de una función, pero creo que su aportación poética, digamos de una cierta forma, hablando de pues espacios del fuego, espacios del agua, espacios del sueño, etcétera, también nos invita, ¿no? A hacer, por así decirlo, por un lado aún más indeterminados y a pensar que realmente en esos espacios pues sí se pueden desarrollar más cosas, ¿no? Realmente me pasa personalmente que muchas veces me gusta mucho más dormir en el sofá que en la cama, ¿no? Y no sé por cuál razón. Entonces, realmente si tuviera que hacer yo una planta de mi casa, posiblemente el dormitorio no sería la recámara, pues sería literal el espacio pues del sillón. Entonces, creo que esta invitación que nos hace arquitecto en reflexionar, ¿no? De una forma tan precisa y tan poética sobre el contexto que nos que está, ¿no? A nuestro alrededor, es muy esperanzador, la verdad. Creo que sí deberíamos retomar, si es que algún día tuvimos, ¿no? Esta calidad, ¿no? De tener tanta poética, tanta poesía en nuestro quehacer arquitectónico y ver realmente que
es una vía, ¿no? Es una dirección a perseguir para encontrar y para construir proyectos de vivienda colectiva, en este caso, que tengan en cuenta realmente la persona, ¿no? El ser humano, y lo pongan otra vez en el centro, pues, del discurso arquitectónico. Muchas veces nos olvidamos, pues, de la persona y pensamos simplemente en números, en superficies y en funciones, cuando a cambio, posiblemente los espacios del dormir, del fuego y del agua nos están diciendo, pues, que existen porque existe una persona que, digamos, de una cierta forma los habita, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, arquitecto, para esta grande clase, pues, de arquitectura, muy cálida, por cierto. Entonces, le dejaría aquí la palabra a los participantes. No sé si quieran preguntar algo al doctor Andrés o quieran hacer una aportación. ¿Nadie? Bueno, me Maricielo. parece, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece muy valioso, como acaba de mencionar Graciano, ese cambio en la nomenclatura de los espacios habitables, porque vuelve a humanizar y vuelve a conectar a las personas, que viven esos espacios, ¿no? Con ello. Y también destaco bastante, creo que, bueno, estoy casi segura que las primeras imágenes correspondían a trabajos de taller, ¿no? De alumnos. Y también me pareció muy valioso ver cómo se involucran, ¿no? Y cómo el resultado de involucrarse tanto en el proceso, en el contexto, puede, pues, decantar en ese desarrollo, ¿no? Que sumado a los ejercicios, pues, se vuelve a ver cómo se ha transformado el espacio habitable. Entonces, eso es lo que destaco y me llevo yo como aporte de esta conferencia. ¿Alguien más? Muchas gracias por el comentario. Eitan, No, yo venga. quiero escucharles, por favor. Sí, yo quiero escucharles. O dudas o discrepancias también, por favor. Son todas válidas. Y dos cosas que quería comentar. Una, creo que el hacer esos ejercicios a principio de carrera, creo que es una cosa que aporta muchísimo para la continuación del ejercicio, de aprender de todo, teniendo eso presente, que creo que, por lo menos en mi caso, no tuve esa oportunidad en, en mi momento como estudiante, que creo que aporta mucho. Y la segunda es la parte ya del concurso. Si, eh, si quedó en concurso o si siguió de alguna forma esa, esa idea en, pues en algo que se haya concretado, eh, no sé, en términos de un proyecto o de políticas o algo así. Bueno, gracias por los comentarios, por la intervención. Respecto a lo último, eh, sí, fue un concurso público de parte del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. No obstante, luego, el año 2010, nosotros tuvimos un gran terremoto en la zona central del país, lo cual ajustó muchas de la urgencia y las demandas, sobre todo en el ámbito de la edificación y de la vivienda. Y ahí, claro, quizás nos topamos con esa urgencia de tener que resolver cosas con lo ya conocido, ¿no? Y tuvimos un par de intentos con algunos grupos de comités de vivienda de tratar de implementar este modelo. No obstante, el modelo, en tanto solo un modelo, no estaba aún validado por las entidades técnicas y los presupuestos, entonces las empresas patrocinadoras de la ejecución siempre miraron con un tanto de recelo esto. Bueno, efectivamente vamos a estar dentro de los mismos presupuestos, nos vamos a arriesgar demasiado, entonces siempre hubo un poco de
vaivenes que no permitió nunca prosperar esto. Y lo máximo que logró fue esta próxima selección en la Bienal de Arquitectura como proyecto, pero terminó en un modelo. Ustedes quizás también lo conocen, la oficina del Elemental, que también realiza viviendas sociales, que tiene algunas en México también. Es un modelo, digamos, exitoso en ese punto de implementación. No obstante, hay también otros antecedentes que no va al momento de tratar de comentarlos, pero que eso tiene algunos grados de concesiones que les permite llevar eso a resolución, ¿no? Entonces eso hace que sea un poco complejo. Con los comentarios anteriores, si me permite una parte de intervención, sí, respecto de lo que Graciano mencionó del proyecto para las personas, en algún momento, por la experiencia al menos que nosotros tenemos en Chile, eso es extremadamente retórico. Siempre decimos que hacemos proyectos para las personas. O la pregunta es también de qué manera esas personas se ven de alguna manera puestas o integradas dentro del proyecto. Digo todo esto porque en estos 15 años de trabajo en taller de arquitectura hemos trabajado junto con un cientista social, un antropólogo. Y esto ha sido parte de nuestro debate permanente. No, que el proyecto para las personas, que el proyecto para las personas. Digo, de acuerdo, perfecto. Pero el asunto es, desde la arquitectura, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la transformación de nuestras dinámicas, tanto de observación, de método y de proyecto, para que aquello que decimos que son proyectos para las personas se vea refrendado de alguna manera desde el punto de vista material y espacial? Porque si no, solo queda en retórica. Como, hicimos una consulta ciudadana, entonces con eso estamos bien. Pero digo, con la experiencia que nosotros hemos tenido, en realidad eso no es suficiente. Hay que sobrepasar la retórica exclusivamente respecto de esto y decir, bueno, y entonces nuestro ejercicio de poder tener estas 5 metáforas de alguna manera es tratar de, desde la arquitectura poder construir algo. Lo mencionó también Graciano, el sistema de los objetos de Jean Baudrillard, que es su tesis doctoral, habla un poco de eso. Si el asunto no es que sea o no por las personas, sino que es poder, junto con los objetos que las personas o las familias poseen, poder identificar atributos arquitectónicos. ¿Por qué tiene la mesa de comedor que tiene? ¿O por qué se sientan como se sientan? ¿O por qué Graciano duerme en su sofá y no en la cama? Todas esas cosas debiesen ser preocupaciones arquitectónicas. En tanto, dentro de toda esa, dentro de esa interrogación, pudiésemos encontrar elementos arquitectónicos. O nos permite de alguna manera subvertir los órdenes formales y funcionales conocidos. Lo más reciente que he leído respecto a esto, el trabajo de la arquitecta y doctora Ana Puigjaner, catalana, Habitar sin cocina, ¿no? Que también, como dijo, pero ¿cómo? Habitar sin cocina. Y ella ha sido bastante enfática en declarar que es una disposición política respecto de un objeto arquitectónico. No es que uno pudiese en la vida contemporánea prescindir de la cocina. No obstante, sí sería posible repensar el modelo de cocina tanto individual como colectivo, en función de todos los otros servicios que la vida contemporánea ofrece, ¿no? Entonces, ¿es necesario pensar un modelo de cocina por una vivienda tal cual como lo venimos haciendo los últimos 100 años? Si tanto la tecnología, los electrodomésticos y la vida contemporánea también se ha modificado y alterado sustancialmente. Entonces, esa es una buena pregunta. Digamos. Entonces, en magnitud, digamos, ¿es necesario los dormitorios que tenemos? ¿O es necesario seguir pensando en los dormitorios tal cual? ¿O la sala en la forma que está? La pandemia invitó también a abrir esa puerta, ¿no? Los salones que ya eran también oficinas, espacios de estudio, todo eso, pero pareciera que volvió a quedar atrás. O sea, superada la pandemia, parece que superamos también arquitectónicamente todo eso que nos ofreció como discusión en términos de la transformación en la multiplicidad de usos de los espacios. Pero, insisto, es solamente una proposición, les agradezco los comentarios y es para ir avanzando y poder ir contribuyendo respecto de la mirada arquitectónica asociada con estas reflexiones teóricas,
pero que no nos quedamos simplemente en la reflexión teórica, sino que tratamos de implementarla, ¿no? Y de alguna manera, en el diálogo con los estudiantes, justo como tú lo decías, Eitan, es tratar de que estos elementos pudiesen tener un rol activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no sea simplemente un capricho nuestro como docente, vamos a hacer tal cosa, sino que realmente haya un convencimiento de que haciendo todas esas actividades, digo, las nuestras, hay otras posibilidades también, permite tener un acercamiento mucho más concreto con herramientas de la arquitectura para hablar de estas nociones de identidad, pertenencia y de proyecto para las personas, que no queda únicamente en lo retórico, ni tampoco le endose toda esa responsabilidad a otros profesionales, sino que participar de ese diálogo y poder ser propositivo respecto de eso, porque los problemas que tiene la sociedad son tan grandes que uno no tiene que por qué ser parte del problema, ¿no? Arquitectónicamente hablando, se debe tratar de generar otras vías de interacción, y si otros profesionales pueden participar de estas materias y opinar, tanto mejor. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues, Eitan, ¿querías agregar algo? Sí, sí, nada más, una duda más. El tema, estando dentro de la universidad, ¿hay contacto regular con otros departamentos para generar estas dinámicas? Eh, sí y no, diríamos sí y no. Lo mismo también es parte de una voluntad y una convicción personal, más allá de las instituciones ni los departamentos. Digo, yo en lo personal creo que he tenido un privilegio, y mi privilegio ha sido primero formarme en arquitectura con un cientista social, que fue mi profesor y que después terminamos siendo colegas, al cual le debo mucho de estas posibilidades, ¿no? De poder avanzar en esta dinámica. Yo sé que no es necesariamente lo único ni exclusivo, pero a mí me ha permitido eso. Y con el tiempo y con mi formación académica también tratando de avanzar en esos grados de profundidad y de reflexión. Pero depende de las personas. Eh, las instituciones o los departamentos pueden decir cosas, pero al final del día es como, ¿qué realmente pasó? ¿No? Y cómo también, desde el punto de vista de nuestra disciplina, la arquitectura, uno se deja permear por las otras disciplinas y por los otros saberes. Y al final, porque si no llegan, al final del día, la arquitectura quiere poder tomar sus decisiones de forma cada vez más autónoma. Es parte de, nada, el resabio de la formación en las bellas artes, en la historia de la arquitectura nomás, ¿no? En algún momento esas cosas parecen prevalecer frente a las otras. Y las disposiciones, o bueno, trabajemos esto de forma mucho más horizontal. Van a haber dificultades, indudablemente. Puede que haya los resultados no sean los más satisfactorios, también es una posibilidad. Pero que en la medida que esos resultados puedan ser sociabilizados, dialogados y haya mayor grado de participación, la noción de la autoría arquitectónica también deja de ser algo relevante dentro de la disciplina, sino que lo que comentamos anteriormente, ¿no? Contribuir a tratar de resolver algo de los problemas, asumiendo que la arquitectura sola no puede resolver estos problemas de la vida contemporánea, pero sí puede allanarse respecto de las otras disciplinas para en conjunto avanzar en esta materia. Probablemente muchas otras disciplinas tienen esto mucho mejor resuelto, y yo todavía no tengo una respuesta, pero en la arquitectura las evidencias son más rotundas respecto de que eso otro. Todavía hay mucho de ese andar histórico que le impide ser mucho más activa y reflexiva y empática con otras disciplinas o con la naturaleza propia del habitar, si lo ponemos en esos términos. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar algo al profesor? Bueno, doctor, la verdad, te lo agradezco mucho. Ha sido una muy buena clase de arquitectura.
no se podía terminar mejor el curso. Y es bonito tener esos tipos de incursiones, ¿no? Que nos permite la tecnología con muchos lugares del mundo para poder complementar, ¿no? Esta visión arquitectónica que muchas veces, digamos, está muy clavada en el contexto más local y a cambio es interesante entender las diferentes miradas, ¿no? Así como había un libro por ahí que decía una mirada desde aquí. Por lo tanto, muchísimas gracias por su tiempo o por habernos compartido esta grande clase de arquitectura y espero pues que nos podamos ver pronto, o en México o en Chile. Ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, la reitero. Ha sido un honor y un privilegio poder compartir junto con ustedes. A ustedes también la atención respecto de esto y que tengan una muy buena tarde, que les vaya muy bien, que tengan un mejor fin de semana y que sea todo muy positivo para ustedes. Y ojalá, sí, Graciano, nos podamos volver a encontrar en alguna parte, ya sea aquí o allá o en otro lugar. Así que un abrazo grande Así será. y les dejo un fraternal saludo desde Chile. Hasta luego, doctor.